Vamos a empezar con el estudio de este capítulo 15, integrales de línea. En la primera sección, integral de línea en campos vectoriales. Segunda sección, independencia de la trayectoria. Teorema de Green. Esta parte del teorema de Green hay que dedicarle un poco de tiempo, hay que entenderlo bien. Superficies paramétricas y áreas. Acá vamos a tener que estudiar un poco sobre superficies paramétricas. La verdad no nos vamos a centrar mucho, pero vamos a tocarlo estrictamente necesario. ¿Por qué? Porque realmente cuando nosotros vamos a estudiar superficies paramétricas y áreas con superficies parametrizadas, se necesita un poco algo que se establece en el capítulo 12, cuando se habla de cálculo vectorial. Voy a volverme acá un poco. Vamos a ver aquí dónde vamos. Listo, acá hemos terminado esta sección. En el capítulo 12, que se denomina cálculo vectorial, funciones de valores vectoriales, básicamente acá vamos a hablar de cálculo de funciones vectoriales. Acá de alguna manera se establece cómo hacer una parametrización de una curva, ¿sí? Y acá se empieza hablando de funciones vectoriales como funciones posiciones, todo lo que tiene que ver con el estudio del cálculo vectorial. Acá pues se establecen algunas funciones vectoriales especiales, como son las curvas helicoidales que producen estas hélices que podemos ver acá sobre este cilindro. Y dependiendo de la forma que tiene la misma ecuación, estas curvas helicoidales pueden ser cilíndricas, así como podemos ver en esta primera figura, o pueden ser cónicas, como en esta segunda figura, pueden ser esféricas, etcétera. Pueden recorrer un paraboloide, y bueno, esa es la idea. En la segunda sección nos muestra cómo calcular, por ejemplo, límite de una función vectorial. También la derivada, bueno, acá habla de continuidad, derivada de una función vectorial, cómo se deriva una función vectorial y qué tipo de implicaciones tiene esto, ¿vale? Esto con el objetivo de hacer algunas cosas con curvas parametrizadas. Entonces la idea es que se van a parametrizar curvas como funciones vectoriales, y entonces todo lo que se necesite hacer en términos de cuentas, de cálculos, se va a calcular precisamente con estas curvas parametrizadas. Bien, es decir, el cálculo que se ha desarrollado para funciones de una variable, pues ahora hay que desarrollarlo para funciones, pero que son vectoriales, ¿vale? Es lo que se hace en este capítulo 12. Y bueno, por acá nuevamente algunas aplicaciones con respecto lo que viene siendo a las integrales. Por acá en esta parte tenemos algunas reglas de diferenciación, de suma, de producto, de cociente, incluso de producto cruz. Luego hablamos acá de integrales. Se habla de longitud de arco como una aplicación que tiene mucha ventaja cuando se hacen con curvas parametrizadas. Luego se habla sobre el movimiento de una curva, se establece lo que es el vector velocidad y el vector aceleración. Y bueno, acá se pueden resolver problemas. Esto tiene una relación muy fuerte con lo que es lo que es la física. Y bueno, acá finalmente curvatura y aceleración, que tiene que ver también con algo de un vector normal y un vector tangencial que es perpendicular o ortogonal al vector normal. Con respecto a esto se establece algo de la curvatura, algo de esto, de alguna manera lo vamos a encontrar en este capítulo 15, vectores normales y binormales. Y bueno, esto es lo que tenemos en esta sección. Bien. Este capítulo en alguna otra oportunidad, en alguna otra época, se hubiese encontrado tal vez en el curso de cálculo 2. Hace varios años, este capítulo como tal se incluía en el curso de cálculo 2, pero entonces, ¿qué ocurría? Que haciendo una discusión sobre lo que es la misma programación de la asignatura,
pues se llegaba a comprender que aunque se estaba viendo esto en cálculo 2 realmente no se necesitaba para entender cosas de cálculo 2 sino se veía con mucha utilidad en el curso de cálculo 3 donde sí era más útil tener curvas parametrizadas y tener superficies parametrizadas. Entonces, luego, ¿qué ocurrió? Que se incorporó en cálculo 3, ¿vale? Y realmente con esto era con lo que se empezaba en el curso de cálculo 3, con cálculo vectorial. Luego sí se procedía a hacer todo el tema de funciones de varias variables, toda esta parte de derivadas, de integrales múltiples. Pero entonces, ¿qué pasa? Que no alcanzaba el tiempo para hacer el capítulo 15, que era el cálculo integral vectorial. Entonces quedaba ahí como descompensado, ¿no? Porque se incorporaba el capítulo 12 y se perdía el capítulo 15. Entonces realmente donde el capítulo 12 tiene mayor potencia de todo lo que hemos estudiado, de todo lo que vamos a estudiar, es en el capítulo 15. Entonces quedaba también ahí como un poco mal, ¿no? Y bueno, a día de hoy lo que se postula, lo que se plantea en el programa, el curso de cálculo 3, no incluye el capítulo 12, sí incluye el capítulo 15. Y por ejemplo, el capítulo 10, que es el de coordenadas polares, en alguna época se incluía también en el curso de cálculo 2. De hecho, se estudiaban parametrizaciones por coordenadas polares, cilíndricas y esféricas. Así se estudiaba. Y con eso se podía trabajar algunos problemas desde el curso de cálculo 2. Pero bueno, ya eso se quitó del curso de cálculo 2 y lo que se incorporó fue el estudio de series, que antes no se tenía el tema de series en el curso de cálculo 2. Ahora tenemos series, pero no tenemos esa parte de coordenadas polares. Bien. Al inicio también del curso, de este curso, yo les dije que algo que yo recomendaba para ustedes como futuros ingenieros es que por su cuenta, puede ser cuando terminen este curso o cuando tengan algún tiempo, por su cuenta hagan un estudio de lo que es el capítulo 10 de coordenadas polares y lo que viene siendo el capítulo 12, ¿vale? ¿Por qué? Tal vez en este curso no lo vamos a necesitar mucho. Y en el capítulo 15, como les digo, lo vamos a necesitar, pero vamos a repasar lo necesario, así como hicimos con coordenadas polares, ¿cierto? Repasamos lo necesario, estudiamos lo necesario para poder trabajar en el capítulo 14, esa parte de integrales dobles y triples con coordenadas polares y coordenadas cilíndricas. Acá en esta parte, la 15.5, se necesita algo de superficies paramétricas para hallar área de superficies parametrizadas. En esta parte de integrales de superficie también se necesita algo de lo que serían superficies paramétricas, pero vamos a trabajar con superficies que ya estén parametrizadas, ¿vale? Es decir, no nos vamos a poner en la tarea de parametrizar nosotros mismos esas superficies, que es un poco de lo que se puede estudiar en el capítulo 12, ¿sí? De hecho, este capítulo 12, ese capítulo de cálculo vectorial en este texto es bastante corto. ¿Por qué? Porque algo como esta parte de superficies paramétricas se estudia en este capítulo. Pero en otro texto, en otro tipo de texto, pueden encontrar que esa parte del cálculo vectorial es un poco más extensa. ¿Bien? Tiene más cosas que se incorporan todas dentro de ese mismo capítulo de cálculo vectorial. Acá en este texto, pues hacen unas cosas en el capítulo 12, acá en el capítulo 15 se dejan otras, ¿sí? Se dejan otras como estas dos. Lo que pasa es que acá lo van a articular con lo que vamos a ir estudiando de integrales de línea y la ventaja realmente que se tiene en esta parte de este capítulo es que luego también se puede articular con estas últimas tres secciones y poder entender algunas cosas de una mejor manera. Entonces, bueno, vamos a ir al desarrollo del capítulo. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos a estudiarlo. Y bueno, algo que considero que es bastante necesario, muchachos, es que ustedes vayan haciendo un resumen. Si bien de pronto no lo alcancen a hacer a medida que vamos avanzando en la clase, porque bueno, la idea no es que vayamos dejando acá para que ustedes vayan copiando,
sino más bien cuando estén repasando vayan haciendo un resumen de todo lo que es la parte de la teoría. Bien, lo que me interesa más a mí aquí en la clase es que podamos hacer comentarios con respecto a la terminología y dediquemos más tiempo a hacer ejercicios, así como hemos venido haciendo, ¿sí? Como pueden ver ustedes en todo lo que llevamos del curso, yo no me he centrado mucho en ver, por ejemplo, cómo se define una integral doble, por ejemplo, a partir de una integral de Riemann. He hecho el comentario de cómo se construye, ¿cierto? A partir de una partición, pero no nos hemos puesto a hacer las cuentas y ver que realmente funciona de esa manera, ¿cierto? Para ninguna de las integrales, tampoco hemos dedicado mucho tiempo a esas partes de desarrollo de la teoría, solamente hemos comentado la teoría, mencionado la teoría, repasado la teoría y vemos cómo esa teoría nos permite resolver problemas. Es lo que hemos hecho durante todo el curso. Y así vamos a seguir en este capítulo. Pero en este capítulo es muy necesario que ustedes vayan haciendo por su cuenta un resumen. ¿Por qué? Porque es que hay muchas definiciones, muchos resultados. Es decir, hay mucha teoría que se desarrolla aquí. Bien. Entonces vamos a empezar por para hablar algo de la terminología con respecto a curvas, ¿vale? Y acá inicialmente establecen que C es una curva parametrizada, ¿bien? Y es una curva parametrizada de esta manera. Básicamente, para que se hagan la idea, esto es como si tuviéramos algo por polares. ¿Cómo funciona una curva parametrizada? Básicamente una curva parametrizada, en este caso, vamos a hacer acá una ilustración. Supongamos que tenemos acá X y Y la idea es que nosotros vamos a tomar acá X como una curva parametrizada, bueno, como algo que está parametrizado, ya también va a estar parametrizado en términos de un parámetro t. En conjunto están formando puntos sobre una curva y t variando entre un número a y un número b. ¿Cuál es la idea? La idea es que yo voy a ir dando valores. Entonces, si t es igual a a, entonces el punto XY va a ser el punto X evaluado en A y Y evaluado en A. Y supongamos que esto evaluado en A y Y evaluado en A nos da un punto por acá, ¿sí? Ese va a ser este punto, el punto X evaluado en A, Y evaluado en A. Y vamos tomando valores, ¿sí? Si tomamos algún valor intermedio, T evaluado en C, donde C sea un punto, vamos a poner aquí C, viviendo en el intervalo AB. Entonces esto nos va a generar un punto, ¿cierto? XY, que será X de C, Y de C. Y bueno, esto será de pronto algún punto por aquí, no sé, vamos a poner algo de este estilo. Este sería este punto. Y luego evaluando en B, que sería el extremo derecho, tal vez tengo por acá algún punto. Y cuando uno va punto a punto puede tal vez encontrar que la curva es algo de este estilo. ¿Sí? Un ejemplo fácil de entender para lo que viene siendo una curva parametrizada puede ser el caso en el que tenemos una circunferencia. Vamos a poner media circunferencia. Entonces, yo quiero parametrizar media circunferencia. Vamos a parametrizar media circunferencia y vamos a poner aquí que tiene ecuación x cuadrado más y cuadrado y esto igual a 4. Es decir, que sea radio 2 y vamos a suponer que y es positivo, ¿vale? Y mayor o igual que 0 para tener media circunferencia. Dos formas de parametrizar esto. Una parametrización natural, ya lo vamos a definir, y será la siguiente. Entonces, la parametrización natural sería prácticamente una parametrización rectangular, ¿cierto? O cartesiana, y sería algo de este estilo. Entonces, ¿qué ocurre? Que X va a ser el mismo X, ¿sí? Y que Y va a ser esto. Cuando uno lo escribe de esta manera parecer raro esto de que X sea el mismo X. Entonces, para que no se vea raro, vamos a decir que X se llama T. Y por lo tanto, Y ya no es 4 menos X al cuadrado, sino va a ser 4 menos T cuadrado. ¿Vale? Y acá entonces T va a ir variando de dónde a dónde. Entonces T va a ir variando desde -2
hasta 2. De modo que con esta parametrización que tenemos aquí, vamos a tomar esto así, uno va construyendo puntos. Entonces, construye puntos de la forma XY, de manera que si yo le doy el valor menos 2 al parámetro, ¿cierto? Al parámetro t, ¿qué punto crea? Acá sería t vale menos 2 y t es igual a x, entonces la primera componente es menos 2 y la segunda será 4 menos 2 al cuadrado. Es decir, esto va a ser 0, por lo tanto tenemos el punto menos 2,0. Nos estaríamos ubicando en este punto. Esto si t vale menos 2, ¿no? Si t es igual a menos 2. Por ejemplo, si t es igual a menos 1, ¿qué dibuja? Tenemos lo siguiente. XY va a ser. Primera componente vamos a tener menos 1, ¿cierto? T es igual a menos 1 y segunda componente, ¿cuánto sería Y? Entonces tenemos raíz de 4 menos 1 sería raíz de 3. Ahí está. Y podríamos ubicar esto acá y por acá tendríamos menos 1 raíz de 3. Y así continuamos. Esta sería una forma de parametrizar una circunferencia. ¿Sí? Sería esa forma de parametrizar una circunferencia. En GeoGebra podemos nosotros graficar superficies, perdón, curvas parametrizadas. Podemos graficarlas tanto en R2 como en R3 y les voy a mostrar. Por ejemplo, si queremos una en R2, vamos a poner curva y podemos poner la primera que dice expresión, parámetro, valor inicial, valor final. Entonces, en la primera expresión sería lo que viene siendo X, lo voy a llamar T. En la segunda expresión vendría siendo lo que tiene que ver con Y. Entonces esto será raíz cuadrada de 4 menos t cuadrado. ¿Sí? Y el parámetro va a ser t, y esto va a ir desde menos 2. Y bueno, voy a ponerle aquí hasta un deslizador para que nosotros veamos. A ver, no sé si lo creo o no lo creo. Ahí está. Entonces, a ver, el deslizador lo voy a poner a variar desde menos 2 hasta 2. Acá desde menos 2 hasta 2. Así. Y entonces veamos qué ocurre cuando yo voy haciendo variar el parámetro. Cuando voy haciendo variar el parámetro, miren lo que va ocurriendo. Se va dibujando precisamente esta circunferencia. Ahí está. Esa media circunferencia. Entonces esto es una parametrización para lo que viene siendo esa media circunferencia. Hay otra forma de parametrizar esta media circunferencia. Veamos. De hecho hay varias. Pero en concreto a nosotros nos van a interesar algunas. Otra forma de parametrizar esta misma circunferencia, ya lo sabemos, ¿cómo? Con coordenadas polares. De hecho, como x es r coseno de teta y r va a ser igual a 2, entonces voy a poner así. 2 coseno de teta y va a ser igual a 2 seno de teta, ¿cierto? Esto vendrían siendo x y y. Y bueno, vamos a poner esto acá. Y teta va a ir variando de dónde a dónde, va a ir variando de 0 a pi. Y acá tenemos una parametrización por coordenadas polares. Vale, entonces vamos a poner esto otra vez acá como una curva. Curva, y vamos a poner en la primera, que viene siendo x, vamos a poner 2 por coseno de t. Acá vamos a poner 2 seno de t. El parámetro ya va a ser t. Valor inicial 0 y valor final vamos a ponerle un número, llamémoslo c. Y le decimos que sí, que cree un deslizador y c, entonces vamos a ponerlo a variar desde 0 hasta pi. Sí, de 0 a pi. Y veamos, esto entonces, cuando lo ponemos a variar el parámetro,
Si ponemos a variar ese parámetro, observen que está generando exactamente la misma circunferencia. ¿Sí? Genera exactamente la misma circunferencia. Ahí está. Es otra forma de parametrizar esta misma circunferencia. Pero bueno, en concreto lo que quiero mostrar es qué es una curva parametrizada. Una curva parametrizada básicamente es una curva con la cual cada uno de los elementos, en este caso X y Y, que determinan puntos sobre la curva, vienen siendo funciones que dependen de una variable adicional, que es lo que llamamos parámetro. ¿Vale? En este caso el parámetro es t. Y observen X y Y, cada una dependen de una variable adicional. Cada una depende de una variable adicional. Entonces, bueno, vamos a seguir acá en esta parte. Eso es lo que es una curva parametrizada. Entonces vamos a suponer que C es una curva parametrizada donde el parámetro varía entre A y B. Y que A y B son los puntos inicial y final de esa curva. ¿Vale? Entonces, tenemos la siguiente terminología. Vamos a decir que C es una curva suave si la primera derivada de X con respecto a T y la primera derivada de Y con respecto a T son continuas sobre el intervalo desde A hasta B y no simultáneamente nulas o no simultáneamente cero sobre el intervalo abierto, ¿vale? Eso es lo que es una curva suave en la terminología. Básicamente una curva suave que necesita que las dos derivadas parciales, bueno, esas dos derivadas van a ser ordinarias. Derivadas de X y de Y con respecto a T, ambas sean continuas sobre el intervalo cerrado y que no se hagan simultáneamente cero sobre el intervalo abierto. Pero gráficamente una curva suave, una curva se dice que es suave si tiene un comportamiento como este, como el de la gráfica A. En contraste con el de la gráfica B, el de la gráfica B no va a ser suave precisamente por estos picos, estos puntos, ¿sí? Estos puntos donde cambia bruscamente lo que viene siendo el ángulo o lo que viene siendo, por decirlo así, el movimiento. Si nosotros, por ejemplo, trazamos segmentos tangentes, podemos ver que estos segmentos tangentes tienen un comportamiento más o menos regular y no tienen cambios bruscos. Pero si vemos en esta que no es suave, por ejemplo acá voy a exagerar con el tamaño del segmento, vamos aquí y cuando me aproximo un poco más a la curva, o sea, ya en esta parte cambia de esta manera, ¿bien? Y lo mismo, acá va así este segmento tangente y acá cambia de esta manera. En el punto cambia de una manera muy brusca, ¿bien? Cambia muy bruscamente. Entonces esto sería una curva que no es suave, ¿vale? No es suave. Repito, entonces geométricamente, ¿qué quiere decir que una curva sea suave? Que no presenta cambios bruscos con respecto a la dirección que va tomando el vector tangente o el segmento, un segmento tangente. O de otra forma, que no posee picos. Eso sería una curva suave. Segunda parte de la terminología, segunda definición, una curva suave por partes. Se dice que una curva suave por partes si es la unión finita de curvas suaves, ¿vale? Por ejemplo, el gráfico B no es una curva suave, pero sí es una curva suave por partes. Digamos, vamos a llamar a este punto C y a este punto D. Desde A hasta C, la curva es suave. ¿Sí? Desde A hasta C, todo este tramo es suave. Desde C hasta D, todo este tramo es suave. Y desde D hasta B, también es suave. Y como la curva desde A hasta B es la unión de estas tres curvas, ¿sí? De C1, C2, C3, entonces es la unión finita de curvas suaves. Por lo tanto, es una curva que se conoce como suave por partes. ¿Vale? Tercera definición. ¿Qué es una curva cerrada? Una curva es cerrada si el punto inicial y el punto final son el mismo. Bien. Por ejemplo, como podemos ver en el gráfico 3, si ustedes arrancan de este punto y empiezan a recorrer la curva en esta dirección, van recorriendo la curva y cuando terminan la curva, ¡pum!, llegan acá, al mismo punto.
Bien. Lo mismo en una circunferencia, ¿no? En una circunferencia, si ustedes toman este punto como inicial, también es el punto final. Entonces pueden ver precisamente eso. Bueno. Bien, cuarto ítem. ¿Qué es una curva simple? Una curva se dice que es simple si no tiene autointersecciones, ¿vale? Acá lo dice como si no se cruza entre, bueno, a sí misma, entre A y B. Por ejemplo, esta gráfica C es una curva que es cerrada, pero no es simple, porque acá se está autointersectando, bien, se está cortando a ella misma. La gráfica D es una curva que es cerrada y que es simple, ¿vale? Es simple, porque no tiene autointersecciones. Estas curvas nos van a interesar en términos, en cuestión de la terminología, nos interesan curvas que sean cerradas, simples y suaves por partes. Básicamente que cumplan estas dos. Bien, que sean cerradas, simples y suaves por partes para varios de los resultados que vamos a estudiar. Bien, este último ítem dice, bueno, el antepenúltimo dice que es curva cerrada simple, si es cerrada y es simple. O sea, es más o menos intuitivo, ¿no? Si es cerrada y simple, pues es curva cerrada simple. Y el último dice, si no es cerrada, entonces la orientación impuesta sobre C es la dirección que corresponde a los valores crecientes del parámetro. En nuestro ejemplo de GeoGebra, acá yo la curva no la estoy poniendo cerrada. Entonces, ¿cuál es la orientación de la curva? La orientación de la curva va en el sentido de los valores crecientes del parámetro. Cuando yo en esta parametrización voy desde 0 hasta pi, entonces se va graficando en esta dirección. Esta va a ser la orientación de la curva. Acá vamos a tener el punto A, acá vamos a tener el punto B. Y acá la parametrización va a ser importante. ¿Por qué? Porque si ustedes observan, voy a ocultar esto. Si yo cambio ahora por esta otra parametrización, ¿cierto? Que aunque grafica la misma curva, ¿qué pasa? Que no la grafica, ¿cierto? En la misma dirección. Entonces, por ejemplo, para la primera parametrización, la orientación no sería en sentido antihorario, sino sería en sentido horario para la primera parametrización. Para la segunda sería en sentido antihorario. Entonces ahí será importante cómo se tome la misma parametrización. Ya vamos a ver por qué va a ser importante el tema de la orientación, ¿sí? Si ustedes recuerdan, en la clase de ayer en la mañana, cuando estábamos graficando regiones que eran transformadas, ¿cierto? A partir de un cambio de variables, nosotros le dábamos una dirección, ¿cierto? De dónde a dónde iba. Esto es importante porque ahora, cuando nosotros vayamos a recorrer una curva, y si es una curva cerrada, necesitamos saber de dónde, o mejor dicho, en qué orientación se va a recorrer. Esto va a ser muy importante para lo que será el teorema de Green y el teorema de Stokes, lo que es el tema de la orientación. Bien, vamos a definir propiamente lo que es una integral de línea. La idea básica es la siguiente. Entonces, para hacer una analogía con lo que ya se ha hecho, ustedes ya han estudiado lo siguiente. Se ha hecho una partición del intervalo AB, ¿cierto? Una partición del intervalo AB, construyendo una suma de Riemann con una función por acá. Se construye acá una suma de Riemann, ¿cierto? De acuerdo a lo que viene siendo la misma partición. Y esto básicamente permite construir el límite de la suma de Riemann, ¿cierto? El límite cuando la norma de la partición tiende a 0 de esta suma de Riemann, acá desde e igual 1 hasta n, ¿de quién? De f de x sub i asterisco por el delta de x sub i. ¿Sí?
Esto es una suma de Riemann y esta suma de Riemann resulta que produce o que es la forma en la que se define la integral definida de f de x en el intervalo AB. Se define como una suma de Riemann. Para esto se particiona ¿qué? Un intervalo AB. Vale, cálculo 2. Ahora, si nosotros tenemos algo como lo siguiente, y bueno, vamos a hacerlo de esta forma, vamos a hacerlo así. Voy a tomar acá alguna región en el plano XY, esta región R, y esta región se particiona. Recuerden que la partición se hace por líneas que vienen siendo paralelas a cada uno, tanto al eje X como al eje Y, ¿sí? Y esto nos produce una partición. Y si tenemos por acá alguna función que determina una superficie, ¿cierto? Una z igual a f de x, y. Entonces, cuando construimos la suma de Riemann correspondiente a esto, pues lo que se hace es levantar acá prácticamente estos bloquecitos, algo de este estilo, y esto geométricamente se puede ver que aproxima el volumen. Entonces acá se calcula nuevamente el límite cuando la norma de la partición tiende a cero. En este caso recuerden que la norma de la partición era el mayor de las diagonales de estos rectángulos o estos, bueno, sí, estos rectángulos que aparecen acá. Y bueno, esto se construía como la integral desde 1 hasta n de quién. En este caso sería el f de x sub i asterisco, y sub i asterisco, ¿cierto? Los puntos de muestra en este caso teníamos aquí un delta de área sub i, ¿cierto? Un delta de área. Cuando calculábamos todo este límite, resulta que esto permite construir la integral doble sobre la región de f de x, y por el diferencial de área. Es decir, que esta suma de Riemann, teniendo en cuenta una partición de una región R, una región que debía ser cerrada y acotada en el plano, y una superficie, permite construir la definición, o de esta manera es como se define lo que es la integral doble. De manera análoga a esta, entonces si ahora lo que nosotros teníamos por acá era, digamos, una superficie, así, y bueno, voy a poner acá otra, por ejemplo, acá encima. Entonces si teníamos una región D, vamos a llamar todo esto una región D, ¿sí? Una región D, pero ahora en el espacio, y todo esto se hacía como tal una partición, ¿sí? Se hacía una partición de todo esto, tomando rectas que eran paralelas al eje Z, rectas también que fueran paralelas al eje X y otras paralelas al eje Y. Bueno, en concreto acá se forman unos paralelepípedos. La partición de este sólido es básicamente a partir de paralelepípedos. Nuevamente cómo se construye la norma de la partición, como acá viene siendo la diagonal, ¿sí? La longitud de la diagonal de los paralelepípedos se escoge la más grande y esa es la norma de la partición. Nuevamente uno construye una suma de Riemann, entonces ¿qué hace acá? Límite cuando la norma de la partición tiende a cero de quién? De la sumatoria desde igual 1 hasta n, y en este caso, bueno, acá no vamos a poder graficar la función, pero básicamente piensen que tenemos una función que sea w igual a f de x y z. ¿Por qué no podemos graficar? Porque la gráfica de esta función debe ser en R4 y no tenemos geometría para R4. Entonces acá sería básicamente f de x sub i asterisco, y sub i asterisco, z sub i asterisco, y acá por un delta de volumen sub i, y esto permite construir la definición de qué? De lo que va a ser la integral triple con respecto a esa región, a esa región en el espacio D. ¿De quién? Bueno, esa función f de x, y, z por el diferencial de volumen. ¿Vale? Como pueden ver,
¿Qué es lo que hemos hecho hasta el momento en todo lo que hemos estudiado con respecto a integrales? Hemos hecho particiones, definido sumas de Riemann, calculando el límite de esa suma de Riemann cuando la norma de la partición tiende a cero, y eso permite construir desde la integral definida de cálculo 2 hasta las integrales dobles e integrales triples sobre regiones, ya sean en el plano o en el espacio respectivamente. Entonces, la pregunta que surge en términos del mismo estudio del cálculo integral vectorial es el siguiente. ¿Qué tal si ya no hacemos una partición de un intervalo? Entonces, como hemos hecho la partición de intervalos, de regiones planas, de regiones en el espacio, ¿qué tal si hacemos algo como lo siguiente? Tomamos una curva, ¿cierto? Una curva acá, bueno, este punto en concreto, llamémoslo A, este punto, llamémoslo B, y ahora, ¿por qué no hacemos una partición de la curva? Es decir, no vamos a hacer una partición de lo que será el intervalo, ni en X ni en Y, sino de la misma curva, ¿vale? Una partición de la misma curva. Entonces, si hacemos una partición de esta misma curva y planteamos una suma de Riemann, podemos construir algo. ¿Pero qué es ese algo? Eso es lo que se conoce como la integral de línea, ¿vale? Básicamente lo que se establece acá. Tenemos una curva, un punto A, un punto B, A inicial, B final, y se toma una partición. Se toma una partición aquí de esta curva, se toman puntos de muestra, ¿cierto? Puntos sobre esos subintervalos, entre comillas, sobre esos tramos de curva, y se construye la integral. Entonces, ¿quién es la norma de la partición? Es el arco más largo, ¿cierto? Como esto son tramos de curva, entonces lo que se definen acá es a partir de arcos. Y ya está, entonces, ¿qué se hace? Pues se toma lo que viene siendo todo esto con respecto a una función. Entonces acá la cuestión es ver en términos de la función, miremos la definición. Si f es una función de dos variables x y y definidas a lo largo de un plano que contiene a la curva suave, ya estamos usando la terminología, la curva debe ser suave, la curva suave C. Entonces se define integral de línea con respecto al eje X. ¿Cómo es esto? Entonces miren la notación. Acá tenemos la función f de x, y, el diferencial es el de x, pero miren lo que está acá abajo. Tenemos acá una integral y en la parte de abajo tenemos c, que hace referencia a la curva que estamos trabajando. Entonces acá depende de lo que queremos calcular, se define una suma de Riemann u otra. Veamos, acá la suma de Riemann básicamente está tomando la imagen de un punto de muestra, lo está multiplicando por el delta de x sub k, bien, que vamos a mirarlo acá en la gráfica, cómo sería. Entonces acá cuando nos fijamos en lo que es una partecita de la partición, tenemos acá un delta de x sub k, que será la proyección sobre el eje x, un delta de y sub k, que es la proyección sobre el eje y, y tenemos un delta de s sub k, que viene siendo básicamente esta longitud de arco, esa longitud de la curva en ese tramo. Entonces eso es lo que se convierte en este delta. Cuando uno calcula la norma de la partición, cuando tiende a cero, entonces se construye esto que se conoce como la integral de línea. Así se define. En concreto se puede calcular integral de línea con respecto a x, con respecto a y. ¿Qué es lo que cambia? Si ustedes miran la integral, el diferencial, ¿sí? Y si miran acá la suma de Riemann, lo que cambia es, en vez de delta de x sub k, es delta de y sub k. La integral de línea con respecto a la longitud de arco S. Como vieron ahí, había un delta de S sub k, ¿cierto? Que era la longitud de la curva, la longitud de arco. Y miren, la integral aquí, lo que cambia es que acá tiene un diferencial de longitud de arco, un ds. Y acá lo que cambia es que esto es un delta de S sub k, en lo que es la propia definición. Bien, entonces, en concreto, vamos a ver cómo calcular lo que es la integral de línea, dependiendo de cuál estemos calculando, si es con respecto a x, a y
o a la longitud de arco. Con respecto a la interpretación geométrica de la integral de línea, básicamente necesitamos para poder darle una interpretación geométrica que la función sea mayor o igual que 0. Al igual que en cálculo 2, si era mayor o igual que 0, la función estaba definida sobre un intervalo AB, entonces esa integral correspondía ¿a qué? Al área, ¿cierto? Al área acotada entre la gráfica de la función y el eje X sobre ese intervalo. Si eso ocurría, por ejemplo, en una integral doble, integral doble sobre una región de la función, y la función era positiva, ¿eso con qué se asociaba? Con el volumen, ¿cierto? Eso era el volumen acotado bajo la superficie y sobre la región. Cuando estamos en integral triple, ya esa integral triple sobre una región de una función carece de interpretación geométrica, ¿sí? A menos de que la función sea 1, que vuelve a ser el volumen, ¿sí? Pero si la función en general es cualquiera, no tiene interpretación geométrica. Acá, ¿qué interpretación geométrica tiene? Si la función es positiva, entonces cuando calculamos la integral de línea, básicamente esto nos va a dar el área de esta banda, ¿bien? Nos va a dar, esto es como tener una banda, ¿sí? Acá le dicen cerca o cortina, ¿sí? Y acá entonces nos va a dar el área superficial de esta cantidad, ¿vale? El área superficial de esa cantidad que bueno, tal vez en algunos casos sea más fácil calcularla de otra manera, pero si queremos buscar una interpretación geométrica, así como se venía haciendo con las otras integrales, esa sería. Bien. Vale. Modos de calcular la integral de línea. Primero, si la curva está definida de manera paramétrica. ¿Qué quiere decir? Si la curva se define de esta forma. X siendo una función que depende de t, paramétrica, y también una función paramétrica dependiendo de t, y bueno, t, un parámetro que varía entre un valor a y un valor b. Entonces tenemos, voy a poner aquí t entre a y b. Si la curva es así, parametrizada de esta forma, necesitamos, observen, para lo que vienen siendo estas integrales, lo que necesitamos es calcular el diferencial de x, el diferencial de y el diferencial de longitud de arco. Fácil, el diferencial de x, ¿quién es? Es la derivada de esto con respecto a x, es decir, es x' de t por el de t, ¿vale? El diferencial de y, ¿quién es? Va a ser la derivada de y con respecto a t, es decir, esto es y' de t, de t por el diferencial de t. Y el de longitud de arco, este de longitud de arco, no sé si lo recuerdan cuando se estudió en cálculo 2, precisamente la longitud de arco se establecía lo que era el diferencial de longitud de arco. ¿Y este quién es? Bueno, es raíz cuadrada de x' de t, todo esto elevado al cuadrado, más y' de t, todo esto elevado al cuadrado. Bien, en la raíz de esto. A ver, por acá debe estar. Acá está el diferencial de x. Acá está el diferencial de y. Y el de la longitud, acá está. Bueno, acá faltó por el de t. Acá está el diferencial de la longitud de arco. ¿Sí? Ahí está el de s. Entonces, ¿qué pasa? En la misma definición, miremos, por ejemplo, integral de línea con respecto a x. ¿Qué va a ser? Entonces, miren lo siguiente, x lo sustituyo por x en términos de t, y lo sustituyo por y en términos de t, y el de x, ya lo calculamos acá, es x' de t por dt. Entonces me va a quedar una integral que depende solamente de t. Por lo tanto, como t varía entre a y b, esto se convirtió en una integral sencilla, de las que estudiamos en cálculo 2, ¿cierto? Pero ahora todo en términos de t. Lo mismo para y, sustituyo todo lo que será x, y y lo que es el y', el de y.
que es y' por dt. Y esto entre a y b. Y si estamos en el caso de una integral de línea con respecto a la longitud de arco, entonces nuevamente, ¿quién es x? ¿Quién es y en términos de t? Y esto es lo que viene siendo el diferencial de la longitud de arco, ¿vale? Siempre va a ser de esta forma y queda entonces en términos de a y b, ¿vale? Esto para cuando la curva es paramétrica, ¿bien? Ahorita vamos a ver otro caso. Vamos a ver otro caso en el cual la curva no es parametrizada, sino que y es una función que depende de x. Pero a ver, vamos a mirar algún ejemplo. Ahorita seguimos mirando algunas propiedades. Entonces, problemas del 1 al 4. A ver, dice calcule integral de línea con respecto a x, a y y a la longitud de arco de la curva indicada. A ver, pero esta no está parametrizada. La número 2 sí está parametrizada. Entonces vamos a hacer la número 2. La número 2 que sí está parametrizada por ahora. Y luego podemos hacer alguna que no esté parametrizada. Bien. Vale. Entonces, ¿qué hay que hallar? Hay que hallar lo integral de línea con respecto a x, integral de línea con respecto a y la integral de línea con respecto a la longitud de arco, ¿cierto? Donde, bueno, la función f de xy, ¿quién es? Esta función f de xy será x al cubo más 2xy cuadrado más 2x, ¿vale? Acá tenemos entonces que la curva va a estar parametrizada por lo siguiente. X es igual a 2t, y es igual a t cuadrado y t va a ir variando entre 0 y 1, ¿vale? T va a ir variando entre 0 y 1. Entonces vamos a calcular lo que necesitamos. ¿Qué necesitamos calcular? Para todo esto necesitamos calcular quién es el de x. Entonces, derivada de x con respecto a t, ¿cierto? El diferencial de acá. Bueno, voy a escribirlo aquí enfrente, de hecho. El de x, ¿quién es? Va a ser simplemente 2 por dt. El de y, ¿quién será? Será 2t por dt. Y el diferencial de ese, el diferencial de superficie, recuerden esto es la raíz cuadrada. ¿De quién? De lo que viene siendo x', ¿sí? X' de t, es decir, 2 al cuadrado, 2 al cuadrado, más y' de t, que viene siendo 2t al cuadrado, 2t al cuadrado, y todo esto por dt. Es decir, el ds, ¿quién será? Será, bueno, podemos sacar un factor común 4, ¿cierto? Porque queda 4 más 4t cuadrado. Es decir, esto será 2 por la raíz de 1 más t cuadrado por dt. Y vamos a plantear nuestras integrales. Entonces, primero, integral con respecto a x. Integral de línea con respecto al eje x. ¿Quién será? Bueno, esto será la integral. Veamos. La función en concreto es x al cubo. Voy a reemplazar acá x y y. Entonces, a ver, esto será 2t elevado al cubo más 2 que multiplica a x, que es 2t, y multiplicado por y al cuadrado, que sería t cuadrado elevado al cuadrado, así, y todo esto más 2x, es decir, sería más 2 por 2t. Bien, ¿vale? Voy a cerrar todo esto acá en rojo, en un corchete, y todo esto por el diferencial
de X, que es ¿quién? Es 2 de T, ¿vale? Acá tenemos el de X, que es 2 de T. Todo esto va a ir evaluado entre 0 y 1. ¿Por qué entre 0 y 1? Porque allí es donde varía el parámetro. Y vale, vamos a hacer acá las cuentas. Acá integral de 0 a 1. Tenemos acá 8t al cubo. A ver, aquí va a quedar 4t a la 5. 4t a la 5. Y acá va a quedar más, bueno, más 4t y todo va a ir multiplicado por 2. ¿Sí? Profe, Así que es 8T a la quinta. es que... Ah, pues lo que Es, vas, ya está multiplicando acá por este 2, ¿verdad? sí, señor. Entonces acá, sí, es que va, esto será entonces 16, ¿cierto? Porque 2 al cubo es 8, por este 2, 16. Acá tenemos este 2 por 2 y por 2, esto va a ser 8. Y acá vamos a tener 4 por 2, también 8t. 8t, todo con respecto a t. Y ahora sí vamos a integrar. ¿Esto quién será? Esto será t a la 4 cuartos por 16 será 4t a la 4. Acá vamos a tener más 8 veces t a la 6 sextos. Podemos sacar mitad y queda 4 tercios de t a la 6. Y acá vamos a tener más 4t cuadrado. Todo evaluado entre 0 y 1. A ver, evaluado en 1 tenemos 4 más 4 tercios más 4. Sería 8, ¿cierto? 8 más 4 tercios serían 28 tercios. Miren a ver. Y evalúan 0, va a dar ser 0. ¿Alguna pregunta? Profe, ese resultado que representa. Bueno, como le digo, este resultado como tal no representa nada por sí mismo si no vemos lo que viene siendo la función. Bien, lo que viene siendo acá la función en términos de la superficie, si esta función fuera todo el tiempo positiva, entonces esta integral de línea tiene que tendrá algo que ver con el área de esa banda o de ese, ¿cómo era que decían ahí? Cortina. Pero por ahora no nos vamos a preocupar mucho por lo que es el resultado, ¿sí? El resultado en términos de la interpretación misma, porque las aplicaciones van a venir un poco más adelante. Más adelante vamos a ver que estas integrales de línea con respecto a campos vectoriales, sobre todo si son conservativos, pueden tener repercusiones bastante importantes, sobre todo si estamos hablando de problemas de trabajo, si estamos hablando de pronto de problemas de temperaturas. Ahí vamos a ver unas aplicaciones en las cuales se involucra como tal la integral de línea. Y bueno, va a ser un poco más importante cuando veamos teorema de Green y ahí se irá a ver el potencial. En comparación es un poco lo que ocurre cuando uno estudia producto punto, ¿no? Producto interno en RN. Cuando uno estudia eso, la interpretación es muy poca, porque si ustedes recuerdan el producto punto de dos vectores, lo único que dice o lo único que puede decir es si los dos vectores, por ejemplo, son ortogonales, el producto punto es cero. Es decir, si ese producto punto da cero,
se puede asegurar que los vectores son ortogonales. Pero más allá de eso, tal vez no se puede decir mucho con respecto a los vectores. Sin embargo, cuando ya se incorpora en otros conceptos, ¿cierto? Se puede ver precisamente su potencial. Propiamente en este curso ya hemos visto la utilidad del producto punto. ¿Dónde lo hemos visto? En derivada direccional, ¿cierto? En lo que viene siendo la derivada direccional, que se define de forma alternativa como lo que es un producto punto. Producto punto, el vector gradiente por un vector unitario. Entonces acá pasa un poco lo mismo. Al inicio tal vez no se ve muy claro la interpretación o la utilidad, pero a medida que se va avanzando en la teoría, se ve como la integral de línea se va viendo más involucrada en todo lo que se va a estudiar. Bien. Bueno, vamos a calcular si la cuenta está bien. Entonces pasemos al otro, que va a ser integral de línea con respecto a quién, con respecto al eje Y. ¿Y esto qué será? Bueno, entonces, básicamente si ustedes observan, tenemos la misma función y lo vamos a evaluar en lo mismo, ¿correcto? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, acá esto no va a ir multiplicado por 2t, sino iría multiplicado por ¿quién? Perdón, no iría multiplicado por 2, sino iría multiplicado por 2t, ¿cierto? Es decir, acá vamos a escribir esto mismo. Bueno, no sé si quieren que lo escribamos. Si vamos a escribirlo, mejor lo voy a copiar. Voy a borrar esto. Ahí está. Sería esto y pues la única diferencia, ¿cuál sería? La diferencia sería que acá va a ir multiplicado por 2t de t, ¿cierto? Que es el diferencial de y. Y vale, hacemos las cuentas y básicamente va a ser exactamente este mismo resultado, pero ahora multiplicando por t, es decir, va a quedar 16t a la 4 más 8t a la 6 más 8t cuadrado, ¿verdad? Va a quedar de esta manera y entonces acá integramos. Esto será 16 quintos t a la 5 más 8 séptimos de t a la 7 más 8 tercios t al cubo, y esto entre 0 y 1. Entre 0 y 1. Todo esto evaluado en 1. ¿Qué será? 16 quintos más 8 séptimos más 8 tercios. ¿Cuánto da eso? 736,105avos. 736 105avos, ¿así? Bueno, y pues todo evaluado en 0 da 0, ¿no? Todo se evaluado en 0 da 0. Bien. Revisen a ver el ejercicio, si tienen alguna pregunta. Con su inverso, ahí se ve todo el ejercicio. Bien. Bueno, vamos a hacer entonces el tercero, que es la integral de línea f de xy
esta integral de línea con respecto al diferencial de longitud de arco. ¿Cómo queda esto? Vale, acá entonces esto será de la siguiente manera. Vamos a tener integral de 0 a 1. A ver, ¿en qué va a cambiar? En lo que va a cambiar acá es que vamos a evaluar la función en esto y el diferencial de la integral, perdón, el diferencial de superficie será 2 multiplicado, ¿cierto? Acá en donde va este diferencial, en vez de ir 2 dt, va a ir 2 por la raíz de 1 más t cuadrado por dt. ¿Ok? Es decir que en concreto, a ver esto cómo quedará. Vamos a ver. Ahí está. Tenemos esto, sustituimos, evaluamos acá, a ver, esto vamos a ponerlo acá en azul, será 2 la raíz de 1 más t cuadrado por el de t. Bien, entonces cuando hagamos esta cuenta, esto será integral de 0 a 1 de ¿quién? Vale, acá vamos a tener entonces 16 t al cubo por la raíz de 1 más t cuadrado más 8t a la 5, 8t a la 5, la raíz de 1 más t cuadrado, más 8t, raíz de 1 más t cuadrado, por el de t. Bueno, ¿cómo se van a resolver estas integrales? Bien, la primera integral, si tal cual está, tiene pinta de sustitución trigonométrica, al igual que la segunda. ¿Cierto? La tercera sí tiene pinta de una sustitución simple. Aunque en algunos casos, como en este, se podría tal vez evitar la sustitución trigonométrica haciendo una sustitución simple de lo siguiente. Por ejemplo, si hacemos que u sea 1 más t cuadrado, el diferencial de u, ¿quién será? Será 2t de t, ¿verdad? 2t de t. ¿Qué quiere decir esto? Si nos concentramos en la integral de t al cubo raíz de 1 más t cuadrado de t, entonces voy a tomar un t de t y esto será de u medios. Vamos a ver cómo queda. Esto va a ser la integral 1 medio de la integral. Y acá básicamente este t al cubo lo voy a escribir como t cuadrado por t, ¿vale? Y lo que es t por dt va a ser de u medios. Acá estará lo que es la raíz de 1 más t cuadrado. Esto es simplemente raíz de u. Y entonces, ¿quién es t cuadrado? ¿Qué es el que me queda faltando? Bueno, puedo despejar t cuadrado de acá. ¿De dónde? T cuadrado será igual a u menos 1. Y puedo escribir esto así, u menos 1. Y de esta manera no necesito hacer sustitución trigonométrica. ¿Por qué? Porque esto es la integral de 1 medio de. Multiplicando potencias, será la integral de u a la 3 medios menos u a la 1 medio por el diferencial de u, ¿verdad? ¿Y esto qué será? Bueno, esto es 1 medio de. En este caso vamos a tener u a las 5 medios por 2 quintos menos u a la 3 medios por 2 tercios. Así. Nos devolvemos en la sustitución y ¿esto qué será? Entonces veamos aquí en concreto. Esta primera parte será 16 veces toda esta integral, ¿ok? Entonces queda 16 veces que multiplica ¿a quién? A este 1 medio va a quedar 8 veces. Queda 8 veces, acá ya he evaluado, 2 quintos de u a las 5 medios. Entonces tenemos 2 quintos de u, que es 1 más t cuadrado, a las 5 medios, menos 2 tercios de u, que es 1 más
t cuadrado a la 3 medios. Bien. Todo esto evaluado entre 0 y 1. Eso es lo que nos está dando la primera integral. ¿Vale? Bueno, voy a borrar esto. Voy a borrar esto y voy a utilizarlo para calcular la segunda integral. Vamos a ver. Voy a borrar esto de acá. Y puede ser que nos sirva también para la segunda integral. Miremos. Porque la segunda integral es básicamente la integral de t a la 5 raíz de 1 más t cuadrado. Voy a usar la misma sustitución. Bueno, acá raíz. Uso la misma sustitución, por lo tanto, este t a la 5 lo voy a escribir como t a la 4 por t. Y el t por el de t, esta parte, t de t, ¿qué será? Será de u medios. Por lo tanto, esto es un medio de la integral de ¿quién? ¿Quién es t a la 4? Entonces de acá tengo t cuadrado. T a la 4 será t cuadrado al cuadrado, es decir, es u menos 1 al cuadrado, por la raíz de u por el de u. Bien. Si tenemos esto, por lo tanto, acá tenemos un medio de ¿quién? Acá va a quedar u cuadrado por u a la 1 medio, queda u a la 5 medios. Queda menos el doble producto, queda menos 2 veces u. Menos 2 veces u por u a la 1 medio queda u a la 3 medios. Y queda menos, perdón, más u a la 1 medio. Todo esto con respecto a u. Integramos y ¿qué queda? Queda un medio de u a la 7 medios por 2 séptimos menos u a la 5 medios por 2 quintos y por este 2 queda por 4 quintos más u a la 3 medios por 2 tercios. Así. Bien, vamos a poner este resultado acá donde vamos. Entonces, voy a escribir esto en amarillo. Quedaría aquí 8 veces esa integral, pero como tiene acá un medio, queda 4 veces. Queda más 4 veces la integral de ¿quién? Bueno, la integral no, ya integrando queda 2 séptimos de u, que es 1 más t cuadrado elevado a la 7 medios, menos 4 quintos, 1 más t cuadrado elevado a la 5 medios, y más 2 tercios, 1 más t cuadrado elevado a la 3 medios. Todo esto evaluado entre 0 y 1. ¿Vale? Y bueno, ya casi terminamos. Falta la tercera integral. Voy a borrar acá esto. Observen que con esta sustitución se puede resolver el problema sin necesidad de sustitución trigonométrica. ¿Vale? No sé si alguna vez ya habían hecho un ejercicio así, pero básicamente se puede reconocer cuando uno tiene una expresión como esta y en la parte externa tiene una potencia. En alguna oportunidad hicimos un ejercicio similar, pero la diferencia era que era algo como esto. X cuadrado y acá teníamos algo así como 1 más, bueno, de hecho era como un menos, no recuerdo si acá era un 1 o era un 4, bueno, no importa. Acá teníamos algo como x menos 1 al cuadrado o x más 1 al cuadrado. ¿Cuál es el problema? Que cuando uno trabaja con esto, ¿cierto? Tendría que hacer todo esto como la sustitución u. Y la cuestión es que cuando queramos escribir el x al cuadrado, entonces acá básicamente va a quedar otra raíz. Entonces se cambia el problema un poco por lo mismo, ¿no? Porque si esto es 1 menos x menos 1 al cuadrado, así, entonces, ¿quién sería x al cuadrado? X al cuadrado, básicamente lo que necesitaríamos sería u menos 1, bueno, de hecho quedaría, pasamos esto para el otro lado, y queda x menos 1 al cuadrado, ¿cierto? Y acá queda 1 menos u, luego habría que tomar la raíz cuadrada,
1 menos u acá en raíz. Luego tocaría hacer una suma a ambos lados y quedaría raíz de 1 menos u cuadrado más 1 y finalmente elevar todo al cuadrado. Y como pueden ver, esto realmente no es de mucha utilidad, ¿no? No va a ser como tal de mucha utilidad si reemplazamos el x al cuadrado por algo como esto. De hecho, queda una integral más complicada, ¿verdad? Queda una integral más complicada porque, bueno, se va a poder resolver este cuadrado, pero en algún momento va a quedar otra vez acá una raíz de estas multiplicada por u. Entonces, eh, no hay mucho allí, ¿no? Multiplicada, hecho, por raíz de u es. Entonces, bueno, acá en este caso es mucho más fácil por sustitución trigonométrica. Igual, como pueden ver en ambos casos, pues hay que hacer varias cuentas para resolver la integral. Y bueno, acá nos falta esta última. Esta última, ¿qué sería? Bueno, haciendo u igual a 1 más t cuadrado, el diferencial de u, ¿quién es? El diferencial de u va a ser 2t de t. Por lo tanto, la integral de t raíz de 1 más t cuadrado de t, ¿quién es? Entonces, el t de t es un medio del de u. Acá queda entonces raíz de u por du. Esto es un medio de la integral de raíz de u, que será u a la 3 medios por 2 tercios, y ya está. Entonces vamos a incorporar esto acá. Voy a escribirlo acá en rojo. Quedaría más 8 por esto. Quedaría 4 veces 2 tercios de 1 más t cuadrado a la 3 medios evaluado entre 0 y 1. Esto evaluado entre 0 y 1. Y listo. Ahora lo único que queda es evaluarlo, calcular. Entonces, a ver, resultados. ¿Cuánto da el primer resultado? En este caso no hay tantas cosas que se simplifiquen, entonces les pido que hagan la cuenta de estos resultados. ¿Por qué? Porque acá va a quedar evaluado en 1, aquí queda 2, 2 a la 5 medios por 2 quintos menos 2 tercios de 2 a la 3 medios. Y cuando queda evaluado en 0, acá va a quedar evaluado en 0, queda 1 a las 5 medios, es 1 por 2 quintos, 2 quintos, menos 2 tercios. Entonces hay que hacer esas cuentas. Hagan toda esta cuenta en la calculadora y me dicen cuánto da. Voy a poner acá, esto no es un inverso. No sé si alguien estaba hablando. ¿Alguien ya hizo la cuenta en la calculadora de pronto? Todo el resultado le dio a José Manuel 11.787. A ver, ¿alguien más que nos confirme ese resultado o si le dio algo diferente?
¿Sí, muchachos? ¿Alguien más tuvo el mismo resultado? Vamos a continuar entonces. Listo. Entonces el resultado será 11 punto, vamos a poner así, 787. Bien, vamos a continuar. Entonces, de esta manera se calcula la integral de línea para lo que serán una curva parametrizada con respecto al eje X, al eje Y, y con respecto al diferencial de longitud de arco. ¿Vale? De esta manera se calculan. Como pueden ver, el que resulta ser un poco más trabajoso va a ser en general el de la longitud de arco. Es más o menos natural por la raíz que suele aparecer allí. Y bueno, ahora, ¿qué pasa si la curva no está parametrizada? Es una curva explícita. Bien, entonces y siendo una función que depende de x. De esta manera, simplemente uno lo que podría hacer son dos cosas. Tomarlo como si estuviéramos con una parametrización, que yo la llamo parametrización natural, es decir, supongan que y es función que depende de x, entonces para lo que viene siendo la curva, vamos a tomarlo así. X como un parámetro, ¿cierto? Como lo hicimos básicamente al inicio de este capítulo con el ejemplo de la semicircunferencia, y será entonces g evaluada en t, y entonces acá t va a ir evaluada, va a ir variando, depende de la variación de x. Bien, entonces depende de la variación de x, acá entonces en términos de a y b. De esta manera, lo que estamos haciendo es que este caso lo estamos llevando al caso anterior, es decir, que prácticamente no tendríamos que estudiar dos casos. Si simplemente cuando tengo una función explícita de y en términos de x, hago una parametrización natural así, entonces, ¿qué ocurre? Que a partir de esto yo puedo calcular, por ejemplo, el diferencial de x, que es el mismo de t. Puedo calcular el diferencial de y, que va a ser ¿quién? Va a ser g' de t por dt. Bien, y el diferencial el de s, ¿quién será? Entonces, será igual a ¿quién? Como podíamos ver, era x', ¿cierto? X' que va a ser 1 al cuadrado, voy a escribirlo así, más y', que va a ser g' de t, esto elevado al cuadrado y todo por el dt, ¿vale? Todo por dt. Y como pueden ver, analizándolo así, deben dar estos mismos resultados. Observen, acá el y lo cambio por g de x, que en nuestro caso sería un g de t, ¿sí? Simplemente x lo renombramos como t,
El diferencial de x sería el mismo diferencial de t. Acá el diferencial de y sería g' de t de t. Y acá observen, tenemos 1 más g' de t al cuadrado por el de t. Y ya estaría. Es decir que básicamente no hay que analizar dos casos, sino simplemente hay que entender esto como una parametrización natural o parametrización trivial. Bien, bien. Desde ese orden de ideas vamos a resolver algún ejercicio de aquí. Por ejemplo, podemos resolver el ejercicio. A ver, vamos a resolver el ejercicio número... El número 3. Sí, acá tenemos esto que está de forma explícita. Podemos resolver el número 3. Y entonces, ¿qué hacemos en este caso? Veamos. A ver, vamos a calcular solamente... bueno, no sé si de pronto salgan muy largos. Parece ser que acá no copió. Vamos a calcular el de X, el de Y. Y a ver cómo queda planteado el de la longitud de arco, que a veces es el más largo. Bien, entonces, en concreto, tenemos f de xy es 3x al cuadrado más 6y cuadrado. Y la curva, de una vez, bueno, voy a escribir esto así. Y es 2x más 1 y x está variando entre menos 1 y 0, ¿correcto? Por lo tanto, esto lo voy a ver como parametrizado, pero con una parametrización trivial. A x lo voy a llamar t, entonces y quién va a ser 2t más 1 y t va a ir variando entre menos 1 y 0. De modo que de acá extraemos el de x, que va a ser el mismo de t, de acá extraemos el de y, que será ¿quién? 2 de t, ¿cierto? La derivada de esto, que es 2 por dt, y el diferencial de superficie, bueno, perdón, de longitud de arco, que va a ser ¿quién? Este elevado al cuadrado, 1, más derivada de y, que va a ser 2 elevado al cuadrado, entonces esto es 4 por dt. Bueno, acá en este caso va a salir fácil porque queda una constante. Bien. Entonces, primero, integral de línea de la función con respecto a x. ¿Quién es? Entonces, observe, lo voy a analizar al igual que analizamos el ejemplo anterior. Acá vamos a tener integral desde menos 1 a 0. ¿De quién? De la función. Toda la función evaluada en x y y en términos de t. Entonces, esto es 3x cuadrado más 6y cuadrado. ¿Vale? Y bueno, 3x cuadrado sería 3t cuadrado más 6y cuadrado. Y y quien viene siendo 2t más 1 elevado al cuadrado. Y acá es donde va a cambiar. Entonces, el diferencial de x, ¿quién es? Es el mismo de t. ¿Vale? De este modo, bueno, hacemos la cuenta de esta integral desde menos 1 hasta 0. Tenemos acá 3t cuadrado. Acá va a quedar 4t cuadrado por 6. Queda 24t cuadrado. Acá tenemos el doble producto, sería 4t por 6, 24t. Y queda más 1 por 6, queda 6. Todo esto por dt. Y bueno, hagan esta cuenta. Esto sería integrales de menos 1 hasta 0 de 27t cuadrado más 24t más 6. Hagan esta cuenta y me dicen cuánto da el resultado. Mientras tanto, vamos planteando la integral de línea con respecto a y. Con respecto a y, ¿quién será? Vamos a tener integral desde menos 1 hasta 0. La función va a ir evaluada de la misma manera, ¿cierto? Acá vamos a poner entonces 3t cuadrado más 6 que multiplica a 2t más 1 al cuadrado, y lo que cambia es el diferencial.
porque ahora es el diferencial de y, y el diferencial de y era 2 de t. Bien. Bueno, hagan la cuenta allí y me dicen cuánto da. Y finalmente, ¿cómo queda planteada la otra? La otra va a quedar planteada. Con respecto al diferencial de longitud de arco, será desde menos 1 hasta 0, nuevamente la misma función evaluada, 6 por 2t más 1 al cuadrado, y acá todo esto va a ir por el diferencial de longitud de arco, que será raíz de 5 de t, ¿cierto? Eso fue lo que nos dio, raíz de 5 de t. Vale, entonces hagan esta cuenta, a ver, si quieren pongan esto en la calculadora y me dicen cuánto da. Quería que viéramos cómo iban a quedar planteadas en términos de este caso, en el caso en el que la superficie o la curva no está parametrizada. Y bueno, pueden ver que es algo totalmente análogo. Ahora ahí lo que falta simplemente es calcular esas integrales, que de hecho son más fáciles que las que obtuvimos en el ejemplo anterior. 3, 6 y raíz de 5 por 3. Vale. Entonces, acá esto será 3, 6 y 3 raíz de 5. Es lo que entiendo. Bueno, esto sería entonces la integral de línea para una curva que no esté parametrizada. Bien, de esta manera se calcula. Veamos acá más o menos el ejemplo que trabajan. Bueno, a ver aquí, acá está la que no es parametrizada. Y bueno, aquí el ejemplo en concreto es solamente con respecto a y. ¿Vale? Entonces miremos, hay que calcular esta integral de línea con respecto al eje y, donde y es igual a x al cubo y x variando entre menos 1 y 2. ¿Vale? Entonces, como les digo, ¿qué debemos hacer? Bueno, poner x igual a t. Y sería entonces igual a t al cubo y t variando entre menos 1 y 2. ¿Vale? Lo único que necesito en este caso es calcular el diferencial de y. ¿El diferencial de y quién será? Ese diferencial de y, vamos a ponerlo por acá, el diferencial de y va a ser igual a 3t cuadrado por dt. Y ya está, sustituimos. Entonces veamos. Acá donde aparece x, a ver, yo voy a escribir acá la integral que nosotros escribiríamos, lo que yo escribiría. Iría desde menos 1 hasta 2, ¿cierto? La variación del parámetro. Y voy a ir sustituyendo. Tengo acá t por y, que es, voy a escribirlo, t al cubo. Ah, ok, acá tiene de x. Vale. Entonces el de x, no había visto el de x es el de t. Bien, voy a poner acá, podría poner acá un dt, ¿vale? Pero bueno, no lo voy a poner de momento. Acá podría poner un dt más lo que viene siendo x cuadrado. ¿Quién es x cuadrado? Será t cuadrado por el de y. Entonces, el de y, ¿quién será? El de y será, a ver, mucha atención. Bueno, vamos a hacerlo así para que de pronto no lo vean de una manera extraña, sino que quede más bien por pasos. Acá me pide el de x, entonces pongo el de x que va a ser de t. ¿Ok? Y acá entonces, ¿cómo va a quedar? Va a quedar x al cuadrado, que será t cuadrado, por el de y. ¿Quién es el de y? El de y es 3t cuadrado por dt. Lo que pasa es que en el siguiente paso, uno simplemente va a escribir desde menos 1 hasta 2 y va haciendo acá las cuentas. Queda t a la 4, y acá queda más 3t a la 4 y ahí saca prácticamente un factor común de t. Bien, así como queda por acá, ¿cierto? Acá quedaría 4 veces t a la 4 y esta integral es totalmente análoga a la que está acá, ¿no? Es integral de menos 1 a 2 de 4t a la 4 de t.
Es exactamente esta misma integral, ¿sí? Entonces, de esta manera se puede hacer. Y bueno, como podemos ver acá se están ahora incorporando suma de integrales de línea. Vamos a ver esto y vamos a ver más ejemplos. Miremoslo acá. Entonces, bueno, en algunos casos, y esto va a ser de mucha utilidad para nosotros, vamos a estar interesados en calcular la suma de dos integrales de línea, ¿sí? Como hemos venido haciéndolo, por ejemplo, esto es la integral de línea con respecto al eje X y esta será la integral de línea con respecto al eje Y. Entonces, ¿qué se puede hacer acá? Simplemente agrupar estas dos en una sola integral. Bien, integral de línea, y acá en esta primera pues habrá que sustituir todo y el diferencial de X. Y en esta segunda habrá que sustituir todo y el diferencial de Y. Acá pues simplemente por notación lo escribimos así. Y bueno, la forma de evaluarla, como acabamos de ver, no es muy diferente, ¿no? O sea, se evalúa todo. Donde aparece el de X pongo el de X, donde aparece el de Y pongo el de Y. Luego factorizo lo que necesite factorizar y lo calculo. Bien, esta propiedad de hecho es una propiedad que podemos estudiar desde el curso de cálculo 2, ¿cierto? Básicamente estas integrales se pueden separar y se puede ver una integral como suma de integrales, donde por ejemplo, en cálculo 2 sería a partir de una división o una partición de un intervalo, ¿vale? Tenía sus utilidades, sus aplicaciones, por ejemplo, cuando queríamos calcular áreas, ¿sí? Si queríamos calcular, por ejemplo, el área así entre dos curvas, y así el eje X, y acá íbamos desde A hasta B, y acá sobre esto hay un punto C, entonces no puedo poner simplemente la integral desde A hasta B de una sola curva. ¿Por qué? Porque de pronto acá hay una función F, acá hay una función G. Entonces, ¿qué había que hacer? Bueno, separar para el problema del área, ¿cómo se hacía? Se escribía así. El área será integral desde A hasta C de F, bueno, por el de X, más la integral desde C hasta B de G por el de X, ¿cierto? Se tenía que separar de acuerdo a las regiones. Y bueno, en integrales múltiples, igual, ¿no? Igual, tenía que separarse en regiones. Y esto básicamente es una propiedad que se desprende de la misma definición de la integral. Tanto integral definida, una integral simple como una integral doble y también una integral triple, teniendo en cuenta que esas ya se definen como una suma de Riemann y todo esto se desprende de que de una propiedad de sumatorias, ¿sí? Resulta que una propiedad que podemos estudiar en sumatorias es que una sumatoria se puede dividir en la suma de otras sumatorias, ¿cierto? Si tenemos nosotros una sumatoria por acá de algo, pongamos una sub i, y va desde 1 hasta n, y tomamos un valor m que está entre 1, vamos a poner acá entre 1 y n, entonces esto se puede hacer así. Se puede separar en dos sumatorias, desde igual 1 hasta m de la sub i, más la sumatoria desde igual a m más 1 hasta n. Básicamente lo que estoy haciendo es partiendo la sumatoria en dos sumas. Sí, esto también tenía sus aplicaciones, su utilidad en la parte de sumatorias. Pero a partir de esta propiedad es que se puede comprender por qué propiedades como esta ocurren. Bien, hay que tener en cuenta que la suma de Riemann básicamente es una suma infinita y cuando yo entonces hago sumas infinitas por sectores, se debe a esta propiedad que está acá. Bien, acá podemos ver, por ejemplo, acá se va a calcular esta integral de línea sobre esta curva cerrada. La curva cerrada que tenemos ahí en pantalla. Resulta que la curva cerrada es la unión de tres curvas, ¿vale? Es la unión de tres curvas. En ese sentido, entonces habría que ir curva por curva y calcular la integral de línea en cada una de las curvas y luego sí sumar los resultados. Sumar esos resultados. Ahora acá hacen estas cuentas, quiero que nosotros más bien hagamos un ejercicio. Y bueno, vamos a ver algunas propiedades. Propiedades de la integral de línea. Primero, tenemos las siguientes propiedades.
Si yo estoy recorriendo una curva desde un punto A hasta un punto B, es decir, esta es la orientación desde A hasta B, entonces recorrer la curva desde B hasta A, es decir, en sentido contrario, vamos a decir que estamos recorriendo menos C, ¿vale? Es decir, esto lo que indica realmente es que está en la dirección contraria o en la orientación contraria a cómo se recorre naturalmente la curva. Recordemos, la terminología establece que si una curva no es cerrada, entonces, ¿cuál es la orientación sobre la curva? Básicamente, esa orientación será recorrer la curva en la dirección que indique el crecimiento del parámetro, ¿vale? Los valores crecientes del parámetro. Por lo tanto, algo que podemos ver, entre otras cosas, es que calcular una integral de línea con respecto a menos c, ¿cierto? Que es recorrer la curva en dirección contraria a lo que es natural. Esto es exactamente igual a menos la integral de línea al recorrer la curva c en una orientación natural, ¿vale? Tenemos esa primera propiedad. La integral de línea con respecto a menos c es menos la integral de línea con respecto a c. ¿Vale? Bien, ¿qué otras propiedades tenemos acá? Vamos a ver. Bueno, acá esto quiero que lo estudiemos un poco más en la tarde. Ejemplos de esto, pero vamos a mirarlo de una vez. Resulta que las integrales de línea también se pueden establecer en el espacio, no solamente en el plano. ¿Qué ocurre? Que ahora si uno tiene una integral de línea de una función de 3 variables, se puede definir integral de línea con respecto al eje X, con respecto al eje Y, con respecto al eje Z y con respecto al diferencial de longitud de arco. Bien, las definiciones son totalmente análogas a como lo teníamos. Por ejemplo, si la curva en el espacio es parametrizada, X es una función que depende de T, Y es una función que depende de T y Z también. Entonces, ¿cómo se calculan estas integrales? Miremos, por ejemplo, la de X. La de X simplemente se hace la sustitución de X, Y y Z. ¿Y quién es el diferencial de X? Pues es la derivada de X con respecto a T, ¿cierto? Es este diferencial que se calcula de aquí. Entonces realmente no está cambiando mucho, ¿no? Porque ¿qué estamos haciendo? Sustitución de las variables en términos del parámetro y la sustitución del diferencial, ¿vale? Todas estas primeras tres son iguales. La que tal vez hay que prestarle un poquito de atención especial es a la última. ¿Por qué? Porque queda la pregunta cómo se calcula el diferencial de la longitud de arco. Y resulta que el diferencial de la longitud de arco es análogo a como se había hecho antes, es la raíz de la suma de los cuadrados de las derivadas con respecto al parámetro t. Bien, entonces no cambia mucho que digamos. Vale. Vamos a hacer algún ejemplo de esto. Bueno, acá tenemos alguno. Quiero que miremos alguno. A ver, que esté... Por ejemplo, problemas 7 y 8. Hay que calcular algunas de estas integrales de línea, ¿cierto? Y miren, problema 7. Tenemos una curva que está parametrizada. Problema 8 también está parametrizada. A ver, vamos a hacer el problema 8, si les parece. Vamos a mirar acá el problema 8. Pero vamos a calcular solamente, a ver, para no calcularlas todas, o vamos a dejarlas planteadas y calculamos alguna. Bien, calculamos alguna, pero sí quiero que de pronto las dejemos planteadas. Hay que calcular la integral de línea con respecto a X, a Y, a Z y a la longitud de arco. En concreto la función es f de x, y, z y es el producto multiplicado por 4. X es 1/3 de t al cubo, y es t al cuadrado, z es 2t y el parámetro varía entre 0 y 1. ¿Vale? El parámetro varía entre 0 y 1. ¿Qué es lo primero que debemos hacer?
calcular los diferenciales. Entonces, ¿quién es de x? Va a ser t cuadrado de t. ¿Quién es de y? Va a ser 2t de t. ¿Quién es el de z? Va a ser 2 de t. ¿Y quién es el diferencial de superficie? Es la raíz cuadrada de estos elementos al cuadrado, ¿sí? La suma de estos elementos al cuadrado. Es decir, acá va a quedar t cuadrado al cuadrado más 2t al cuadrado más 2 al cuadrado y todo esto por el de t. ¿Bien? Que bueno, acá podemos hacer las cuentas y acá quedaría t a la 4, t a la 4, acá quedaría 4 t cuadrado y acá quedaría 4, ¿sí? Por dt. Que a ver, esto se puede factorizar, ¿no? Esto es t más t cuadrado más 2 al cuadrado. ¿Sí estamos de acuerdo? Esto es t cuadrado más 2 elevado al cuadrado. ¿Cierto? Queda el cuadrado del primero más el doble producto más el cuadrado del segundo. Es decir, esto será simplemente, sacando ya la raíz cuadrada, quedaría t cuadrado más 2 por dt. Ah, bueno, va a salir más sencillo. ¿Cómo quedan entonces planteadas? Primera, integral de línea de fx, y, z con respecto a x. Entonces es 4 veces el producto. Tenemos integral 4 veces ese producto. Tenemos 1/3 de t al cubo, 1/3 de t al cubo por t cuadrado por 2t. Esto va a ir variando entre 0 y 1 y el diferencial de x, ¿quién es? Es t cuadrado de t. ¿Vale? Esto es t cuadrado de t. Y bueno, hacemos la cuenta y a ver cuánto da. Bueno, yo la planteo y ustedes van haciendo la cuenta. Ahora, integral de línea de f de x, y, z con respecto al eje y. ¿Quién será? Tenemos, otra vez esto lo mismo, ¿no? 4 veces el producto. Acá está. T cuadrado por 2t. Por el diferencial de y, que es 2t. El diferencial de y, que va a ser 2t de t. Y esto otra vez entre 0 y 1. Bien. Ahora, integral de línea con respecto a xy, bueno, de xyz con respecto a z. ¿Quién será? Integral de 0 a 1, 4 veces este producto, ¿cierto? Esto que viene siendo x por y por z. Y el diferencial de z, miremoslo acá, es 2 por dt. 2 dt. Finalmente, integral de línea de xy, f de x, y, z, con respecto al diferencial de longitud de arco. Tenemos integral de 0 a 1, 4 veces este producto, t al cubo, t cuadrado, 2t, por el diferencial de la longitud de arco, que ese diferencial nos dio t cuadrado más 2 por dt. Voy a ponerlo acá, t cuadrado más 2 por dt. Y bueno, hagan la cuenta de esas integrales y me dicen cuánto da cada una. Pónganla ahí en la calculadora y solamente le van cambiando lo que está en amarillo, ¿cierto? Le van cambiando lo que queda en amarillo, es decir, el t cuadrado, el 2t y el 2, y me van dando los resultados. La primera me da 2/3, profe. 2/3. Vale.
primera 2/3. Ah, no, profe, perdón, es 8/27. 8/27. Vale. Bueno, revisen ahí bien las cuentas, ¿no? La 8/27. segunda es la que da 2/3. Bueno, yo les voy a creer, ¿no? Les voy a creer, ustedes van a ir calculando eso, pongan ahí eso en la calculadora y me van dando los resultados. ¿Cuánto les da la tercera? Dieciséis veintiunavos. 16/21. Vale, y la última. 189. 200 sobre 100, ¿qué? ¿Sobre 100 qué? 89. 189, vale. Bueno, si las cuentas están bien, si pusieron bien ahí en la calculadora, si calcularon bien esas integrales, estos serían los resultados. Estos serían los resultados de estas integrales de línea. Observen que no es nada muy diferente, ¿cierto? Aunque sea de 3 variables, ahí planteamos todas. Hay que simplemente calcular los diferenciales. Importante calcular estos diferenciales primero, yo recomiendo hacerlo así, para luego simplemente hacer la sustitución, tanto de x, y, z, como de los diferenciales y calcular. Alguien dice la última, de pronto, ojo que puede ser, no sé, alguien dice que la última le dio 100 sobre 189. Bueno, revisen ahí la cuenta. Miren que la integral la hayan escrito bien. Si están bien, vamos a parar por acá.